Bienvenidos sean todos ustedes a la sección de cine La Linterna Mágica, donde hacemos comentarios de las películas más importantes que se estrenan a nivel internacional, así como en las plataformas digitales. Las 3 primeras décadas del siglo XX presenciaron el nacimiento y esplendor del cine mudo y la aparición de talentosos actores y cineastas que gozaron de una inmensa popularidad. De todos ellos, ninguno llegaría a alcanzar un reconocimiento tan unánime entre el público y la crítica como el británico Charles Chaplin, 1889-1977, considerado uno de los grandes genios de la historia del séptimo arte, creador del tierno y humanísimo Charlot, personaje más universal si cabe que el mismo actor y cineasta Charles Chaplin sobrepasó en su filmografía de madurez la idiosincrasia meramente lúdica del género cómico para transmitir al público su perspectiva crítica sobre el capitalismo salvaje, el auge de los totalitarismos y la deshumanización del mundo moderno. La profundidad de tales cargas, cuya vigencia comprobamos al revisar sus películas, llegaron a ponerlo en el punto de mira de la caza de brujas estadounidense, hasta el punto de forzar el regreso a su país. Ningún hecho ilustra mejor su insobornable condición de artista comprometido. Los padres de Charles Spencer Chaplin eran cantantes y actores de variedades de origen judío, que en su momento alcanzaron un razonable éxito, especialmente la madre, Anna Hill, hija de un zapatero, menuda, graciosa y con una agradable voz. El niño nació a las 8 de la tarde del 16 de abril de 1889 en la calle londinense de East Lane, Haworth. No era un buen momento para la familia. El padre, Charles, había abandonado el hogar en pos de su afición alcohólica y Hannah se vio obligada a mantener por sí sola a sus hijos Sidney y Charles. Estaba en la cumbre de su carrera artística con el seudónimo de Lily Harvey, pero comenzaba a fallarle la voz. En 1894, durante una función en Aldershot, su gorjeo se quebró en medio de una canción. El empresario envió a escena al pequeño Charles, de 5 años, que emitió la voz de Lily. La imitó también, incluyendo el desfallecimiento final, para gran diversión del público. Ese fue su primer debut artístico. El fracaso y la falta de dinero trastornaron la salud mental de Hannah Hill, que comenzó a dar muestras de extravío. Ella y los niños pasaron a vivir en el asilo de la calle Lambay. Sidney y Charlie asistieron un tiempo a la escuela para niños pobres de Humble, sufriendo su severa disciplina y las burlas de los niños más afortunados. En 1896, el estado de Ghana obligó a recluirla en un sanatorio frenopático. Al año siguiente, Charlie se unió a los Haight Lancaster Lad, los 8 muchachos de Lancaster, un grupo de actores juveniles aficionados que hacían giras por los pueblos. Más tarde formó parte de otras compañías ambulantes ya profesionales, aunque muy modestas. En 1898 murió el padre, mientras Charles Chaplin era ya un experto actor infantil. En el 1901, con 12 años, representó el rol de protagonista en J.T. Romance y 4 años más tarde realizó una gira con The Pounds. En el año 1906 fue afortunado para el joven cómico. Se inició con un contrato en el Castle Court Circus como una de las primeras atracciones y finalizó con otro contrato para la célebre compañía de pantomimas de Fred Karno, en la que también actuaba Stan Howell, uno de los grandes cómicos de aquella época. A los 19 años, Chaplin vivió el primero de sus numerosos e intensos romances, al enamorarse perdidamente de la joven actriz Hetty Kelly. Con Fred Karno, el futuro Charlot había perfeccionado y diversificado sus notables recursos mímicos, y el director lo incluyó en la troupe, que realizaba una gira a París en 1909, y al año siguiente
otra de 6 meses por Estados Unidos. Fue la época en que Mark Sennett obtuvo un gran éxito con sus filmes cortos de bañistas y policías, basados en corridas, gesticulaciones exageradas, palos y peleas con tartas de crema. Sennett adivinaba las posibilidades cinematográficas de la mímica más refinada y compleja de Chaplin, y cuando éste realizó su segunda gira en 1912, lo convenció para que se incorporase a su productora, la Keystone. Charles Chaplin llegó a Hollywood en la primavera de 1913 y comenzó a trabajar en noviembre. El 2 de febrero de 1914 se estrenaba su primera película, Mankin' of Life, ganándose la vida, también conocida como Charlot periodista. En ese mismo año rodó 35 películas de un rollo, cortos de entre 12 a 16 minutos de duración, escritos y dirigidos por Sennett, el propio Chaplin y otros directores. Todavía sus caracterizaciones eran solo esbozos del vagabundo ingenuo y sentimental que le daría fama en todo el mundo, pero como Chaplin interpretaba en cada uno un oficio o situación distinta, se los bautizaría luego como Charlot bailarín, Charlot camarero, Charlot de conquista, Charlot ladrón elegante, etcétera, etcétera. El éxito fue arrollador y en 1915 la productora Essanay le robó a Sennett su estrella por un contrato de $1.500 a la semana, una cifra fabulosa para un cómico de cine mudo, que en Keystone venía cobrando 10 veces menos. Con la Essanay, Chaplin pasó a escribir y dirigir los 14 films que rodó. Tenían ya una duración de 2 rollos, una trama más complicada que introducía toques románticos y melancólicos en la receta humorística, y un guión meticulosamente estructurado y ensayado. En todos ellos, Chaplin era el protagonista absoluto, en alguno el rol femenino, y en la mayoría su partner era Edna Purviance. Cabe recordar a Night in the Show, The Champion, A Night Out y sobre todo El Vagabundo, en la que redondeaba el personaje que luego se conocería como Charlot. Él mismo contaría después que fue escogiendo casi al azar, como lo haría un vagabundo real, el sombrero, el bastón, los anchos pantalones, la chaqueta estrecha y los zapatones. El resultado fue el atuendo más famoso y perdurable en la historia del cine. La celebridad de Chaplin y su personaje eran ya universal. El nombre de Charlot se lo daría en 1915 el distribuidor de sus films en Francia. Y el éxito mismo cambió nuevamente de productora en 1916. Con la Mutual realizaría 12 películas en 2 años, entre ellas El prestamista, La calle de la paz y especialmente El inmigrante, las 3 con Edna Purviance. A principios de 1918 la First National contrató a Charles Chaplin por la cifra récord de $1 millón anuales. Fue también el año de la primera de sus bodas con jovencitas casi adolescentes. Su matrimonio con la actriz secundaria de 19 años, Mildred Harris, celebrado el 23 de octubre, duraría hasta 1920. El divorcio le costó a Charles 200.000 de sus preciosos dólares. También en 1918 realizó una gira para vender bonos de guerra junto a otras 2 superestrellas de la época, Mary Pickford, llamada la novia de América, y el ganador acrobático Douglas Fairbanks. Con la First National filmó 12 películas entre ese año y 1922, algunas tan clásicas en su filmografía como Vida de perro, Armas al hombro, y también la que se considera su primera obra maestra, en la que se cinceló su estilo tragicómico, crítico y sutilmente conmovedor, El chico, con Jake Cowan, la infantable Purviance y 6 rollos de duración. Esta quizá es la película que más siempre le gustó a Charles Chaplin, El chico. En 1921 regresó por primera vez a Europa para el estreno de esa película y recibió una recepción multitudinaria, al tiempo que la severa crítica europea lo consagraba
como un genio del cine. Ya en 1919, Chaplin, Peter Falk y Fairbanks, junto al director David Griffith, sin duda otro genio del cine, habían constituido la productora independiente United Artists, pero Chaplin no trabajó para esta hasta no acabar su contrato con la Films National. En 1923, con productora propia, sólida fortuna personal y una suntuosa mansión en Beverly Hills, se sintió al fin con las manos libres para desarrollar sin ataduras su creatividad. Ese año dirigió, sin actuar, la excelente A Woman of Paris, con su admirada Edna y Adolphe Menjou. El multifacético creador tenía ya 35 años y el 24 de noviembre de 1924 contrajo matrimonio en México con la jovencísima actriz Lolita McMurray, o Lita Grey, de solo 16 años. La unión duró hasta 1927 y Chaplin obtuvo de ella sus dos primeros hijos, Charles Spencer Chaplin y Sidney Heard. Pagó $1 millón al divorciarse de su Lolita. En esa época inició la gran trilogía final del personaje de Charlot, rodando en 1925 la gran Quimera del Oro, de la que en 1942 realizó una versión sonora narrada por su voz y con música propia. En 1927 se estrenó la primera película sonora, El cantor de jazz, con Al Jolson, pero Chaplin seguía fiel al cine mudo cuando en 1928 realizó El circo, película que él mismo consideraba menos lograda que las que integraban la trilogía, pese a ser un magnífico filme cómico. Por esta película recibió su primer Oscar de la Academia en 1929. 2 años más tarde estrenó Luces de la ciudad, paradigma de la ternura y la desolación de su alter ego cinematográfico, con inclusión de escenas sonoras y música de Chaplin. En 1932 realizó un nuevo y extenso viaje a Europa, donde en una recepción conoció a la actriz francesa Paul Godard. Ambos prosiguieron juntos el itinerario de lo que llegó a ser una gira mundial, y al año siguiente Paul sería su pareja en el último film de la trilogía, Tiempos modernos, una ácida parábola sobre las tiranías y miserias del maquinismo y del capitalismo y, en definitiva, sobre la modernidad originada por el abrumador triunfo de la revolución industrial. Al desatarse la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana sobre Europa, Chaplin filmó en 1940 esa gran película, El gran dictador, una divertida y feroz parodia del nazismo, en la que el actor se desdoblaba en un Charlot transformado en peluquero judío y en un Hitler mitómano y paranoico que anunciaba la disposición de Chaplin a encarnar nuevos roles, sin bombín ni zapatones. Lo acompañaba la Godard, cuyo personaje llevaba el nombre de la madre de Chaplin, Hannah, fallecida en 1928. Chaplin y Paul Godard se distanciaron en 1941 y poco después el cineasta se vio envuelto en un proceso por la paternidad de la hija y actriz Joan Barry, llamada Carol Hahn. Condenado en abril de 1942 por violación de la ley Mann, debió hacerse cargo de la manutención de la niña. El escándalo no le impidió casarse a sus 54 años con la hija del insigne dramaturgo Eugenio O'Neill, una hermosa joven de 18 años llamada Oona, que permanecía a su lado y permaneció durante todo el resto de su vida. Tras rodar Monseñor Verduch en 1947, Charles Chaplin cayó bajo la ola del macartismo, que tenía como blanco a intelectuales y artistas de Hollywood. La crítica social que rezumaba su obra sumaba probablemente a su origen judío y al hecho de ser extranjero, nunca se nacionalizó, lo llevaron a comparecer en 1949 ante el inquisicional Comité de Actividades Antinorteamericanas. Al año siguiente, mientras él y su familia viajaban por Europa, se ordenó a las autoridades de inmigración que lo retuvieran a su regreso. Chaplin decidió no volver jamás y se instaló en una lujosa residencia en Corse-Vevey, en la plácida ribera del lago suizo de Le Mans, frente a Ginebra. Oona se encargó de liquidar sus asuntos económicos
y profesionales en Estados Unidos. Inglaterra ofreció a su hijo pródigo un sitio para continuar su trabajo. En 1952 rodó en Londres Candilejas, magnífica y sentimental rememoración de sus días de cómico ambulante, y 2 años más tarde recibió el Premio Internacional de la Paz. Su resentimiento contra Estados Unidos se reflejó en Un rey en Nueva York, filme de 1957 cuyos altibajos no ocultan el corrosivo humor chapliniano. El gran cineasta era ya un anciano patriarcal y vitalista que comenzaba a escribir sus memorias en 1959. A los 78 años, su padre, de su 8º hijo con Onoa, Christopher, nacido en 1962 y en 1964, se publicó en Londres su autobiografía, Historia de mi vida. Ya octogenario, Charles Chaplin tenía todavía ánimo y energías para escribir y rodar su última película, La Condesa de Hong Kong, en el año 1966. Pese a contar con 2 protagonistas de lujo como Sofía Loren y Marlon Brando, y al propio director en el rol menor de un camarero, el filme no tuvo éxito y quizá no lo merecía. La mano maestra de Chaplin conservaba cierta elegancia, pero el tema era trivial y el estilo claramente anacrónico. El anciano creador debió de advertirlo, porque no volvió a insistir. Charles Chaplin vivió todavía una década en su refugio de Vevey, rodeado de sus hijos y acompañado por la leal Oona. En 1972 aceptó un breve retorno triunfal a Hollywood para recibir un Oscar por la totalidad de su obra. En 1976, Richard Patterson rodó El vagabundo caballero, inspirada en su autobiografía, que incluía escenas familiares en Vevey, filmadas por el director de fotografía español Néstor Almendros. Otro español, el cineasta Carlos Saura, se casó con Geraldine Chaplin, la hija de Oona, más consecuente con el oficio de su padre. El creador de Charlot murió a los 88 años, el día de Navidad de 1977. Dejaba un total de 79 películas filmadas en más de 50 años de actividad como actor y director. En la casi totalidad de ellas fue autor del guión y del diálogo y la música en las sonoras. Además de las ya mencionadas, cabe agregar Carmen en 1916, según la novela de Post Mérité, El vagabundo de 1916, Un día de juerga en 1919, Días de paga en 1922, El peregrino en 1923, entre las más apreciadas por la crítica y celebradas por el público. Charles Spencer Chaplin, el gran cómico, uno de los cómicos más grandes de la historia del cine. Yo llego al cine después del teatro y yo empecé haciendo teatro primero, televisión para niños después, y finalmente estaba casada en esa época con Alfonso Arau, y él fue el que me estimuló mucho para que escribiera para adultos y para que escribiera guiones cinematográficos. Antes de Como agua para chocolate hicimos una película que se llamó Chidowan, el Tacos de Oro. Eso fue en 1985. Era una película que se pensaba estrenar para el Mundial de Fútbol. Y bueno, ese fue nuestro primer intento de colaboración, nos fue muy bien. Y de ahí ya surgió el deseo de escribir primero la novela de Como agua para chocolate, y entonces me empezaron a llegar muchas propuestas para llevarla al cine. Pero yo, casada con un cineasta, pues preferí que lo hiciéramos nosotros. Fue así que hicimos Como agua para el chocolate. Bueno, yo lo que quería era mostrar un espacio maravilloso, un espacio que de pronto incluso las mismas mujeres habíamos devaluado, un espacio es una fuente de conocimiento. La cocina es un laboratorio de alquimia, suceden muchísimas cosas, pero en determinado momento, sobre todo en el siglo pasado, se le dio más importancia a todo lo que tenía que ver con el mundo público, lo que sucedía afuera de la casa,
adentro de la casa se consideraba que bueno, no, realmente uno perdía el tiempo, había que el conocimiento se adquiría en universidades, el reconocimiento público era saliendo, demostrando que uno pensaba, que podía cambiar el mundo, que podía participar, etcétera, y entonces las mujeres lo hicimos con esa sana intención. Sin embargo, de pronto, cuando yo fui madre, tuve que regresar, yo quería alimentar a mi hija como a mí me habían alimentado. Y entonces ese retorno fue tan increíble y me di cuenta y redescubro la cocina. Y entonces en Como Agua para el Chocolate, esa era la intención, hablar y mostrar este mundo en contraposición con el público. Por eso la ubico en tiempos de la Revolución, donde está en curso una revolución que se suponía que iba a cambiar para siempre la historia del país. Y no fue para siempre, porque los logros de la revolución, que los hubo en su momento, se fueron diluyendo, porque los cambios en el mundo público que no van acompañados por un cambio interno no permanecen, que ese fue el caso. Entonces, ¿y dónde se dan los cambios íntimos? En espacios íntimos, alrededor del fuego, se dan precisamente ahí y buscando este equilibrio entre lo íntimo y lo público. Y entonces mi protagonista, ella hace su propia revolución, que esas sí creo que inciden en el mundo público, son las internas, las de una familia. Ella hace morir una tradición castrante en ella, no la transmite a la nueva generación, y eso sí significa un cambio en la vida de una familia, un cambio determinante. No fue nada difícil porque, repito, yo vengo del teatro y del cine. Entonces, nada más es más, la estructuré Como Agua para el Chocolate desde un inicio. Hice todo el trabajo de estructura dramática como el que hago en el cine. Yo ya tenía avanzado todo el proceso, fue muy rápido, la verdad. Sí, pues la verdad es creo que el resultado fue excelente, se logró una adaptación muy buena y una realización y dirección excelente. Es una película que yo aprecio y valoro mucho. Ya no quise seguir trabajando en el cine porque en verdad me propusieron un guión, hice un guión que finalmente ya no se llevó a la pantalla por motivos económicos, era para un cineasta independiente en Hollywood, pero a mí no me gusta cómo se maneja la industria en Hollywood, donde el escritor es un maquilador, donde el que dicta la línea es el productor, y entonces yo prefiero los pequeños proyectos donde uno tiene libertad, donde en verdad uno puede expresar lo que quiere. Desgraciadamente en nuestros países ese tipo de proyectos no son fáciles de llevar a la pantalla. Y aparte, bueno, yo seguí más bien ya con una carrera literaria, con mis propios proyectos en ese sentido, pero ahora pienso nuevamente, estoy retomando mi actividad como guionista y tengo 3 proyectos futuros. Bueno, maravillosa, adoro República Dominicana, me encanta la gente, la música, la comida, su historia, creo que me siento como en casa, en verdad. ¿Y algún día escribirá algún libro sobre República Dominicana y sus costumbres? No sé, eso sí no se puede prever. Y ponemos punto final a la sección de cine La Linterna Mágica. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, les exhortamos que vean buen cine. Que pasen un feliz día.